por favor que me acompañe a orar para que esta palabra caiga en nuestro corazón como una buena semilla. Siempre así es la palabra es una buena semilla. El terreno es el que a veces no está muy bien, pero vamos a pedir al Señor que el terreno de nuestro corazón esté listo y esté preparado para recibir la semilla de la palabra con el Señor. Oremos y pidamos al Señor su gracia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque una vez más estamos en tu casa, en este día que es el día del Señor, el día que tú asignaste a nosotros como tus hijos, como tu pueblo, que nos reuniésemos para adorarte, para alabarte con todo el corazón y poder decirte cuánto te necesitamos. Nuestra vida depende de ti, Señor. Todo lo que necesitamos solamente proviene de ti, Señor. Tú eres la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Todo procede de ti, Señor. En esta tarde, Señor, venimos deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Háblanos, Señor, y danos lo que tú tienes preparado para nosotros. Nos acercamos en esta tarde a tu mesa y tomamos del buen alimento que tú tienes para nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón, ya lo has hecho a través de la alabanza, a través de la adoración. Pero en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer luz, iluminación a nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. El día de hoy voy a compartir un mensaje en la misma serie que hemos venido desarrollando, un tiempo nuevo. Ya hemos dicho anteriormente que Dios cada día nos da tiempos nuevos. Dios nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, aunque eso no signifique que los problemas se nos van o se han ido los problemas. Vivir la vida cristiana no significa ausencia de problemas. Más bien, vivir la vida cristiana significa que en medio de los problemas podemos seguir glorificando al Señor y obedeciendo al Señor. ¿Verdad que sí? Este tema que yo voy a dar el día de hoy, que tiene ahí como título cómo Cristo edifica su iglesia. Todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nos reunimos para ser edificados, no para ser entretenidos. No estamos aquí para perder el tiempo, estamos aquí para ser edificados con la palabra. Así que vamos a hablar de cómo Cristo edifica la iglesia. Toda construcción, todos lo sabemos, esto no es ninguna gran revelación, toda construcción como este edificio necesita un fundamento, ¿verdad? Para que el edificio permanezca. No sé cuántos años tendrá de construido este edificio, pero creo que ya tiene sus buenos años. Entonces, pero eso significa que los años que tenga, si todavía está de pie, la razón es porque tiene un buen fundamento. Y el día de hoy, si usted y yo todavía estamos de pie, es que estamos desarrollando un buen fundamento en nuestra vida cristiana. Tenemos un buen cimiento. El Señor Jesús, al final, ya casi al final de su sermón del monte, que comprende de los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, esos capítulos 5 al 7, todo lo que Jesús enseña ahí, iniciando con las bienaventuranzas, todo eso tiene que ver con un gran sermón que Jesús predicó. Y ya para el final, después de haberles enseñado todo lo que Jesús enseñó, les dice a los que estaban ahí, no solamente a sus discípulos, sino a todos los que le seguían, en Mateo 7:24, les dice: cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues todo lo que vino diciéndoles desde el capítulo 5
hablando de las bienaventuranzas, hablando de la oración, hablando del adulterio, hablando de amar a los enemigos, todo dice Jesús, todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando un ser humano nace, no nace siendo prudente. Al contrario, como nacemos con una naturaleza, con la tendencia al pecado, pues esa tendencia al pecado nos lleva a cometer muchas imprudencias. Y aún a pesar de que seguimos caminando en la vida cristiana, luego cometemos muchas imprudencias. Entonces Jesús habla de la prudencia. Un hombre o una mujer prudente habla de su capacidad para hacer decisiones sensatas, para ser personas cautelosas. Debemos de ser cautelosos en la vida cristiana, especialmente en este tiempo en el que nos tocó vivir, donde estamos rodeados de tanta maldad, de tanta oscuridad. Hay que ser cautelosos, porque cuando menos pensamos, el enemigo va a lanzar un dardo para tratar de hacernos caer. Hay que ser cautelosos. Pero también esta palabra prudente habla de un cristiano que debe de estar bien informado, en este caso bien informado de lo que dice Dios en su palabra. Debemos estar bien informados. ¿Qué dice Dios en su palabra? Porque al momento de tomar decisiones, pues la decisión que hagamos, la mejor decisión que hagamos en nuestra vida, hay que hacerla basado en lo que dice Dios en su palabra. Yo decía el domingo pasado, el corazón es muy engañoso, así lo dice Jeremías. Pero si dejamos guiar o si desarrollamos nuestra vida cristiana basado en lo que nos dicta nuestro corazón o en nuestras corazonadas, nos vamos a equivocar porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces es importante estar bien informados de los principios de la Biblia, de todo lo que el Señor nos muestra que debemos hacer como cristianos, estar bien informados, para que luego no vengan doctrinas raras, equivocadas, que nos quieran desviar del camino justo, del camino de la verdad. ¿Cuántos hombres y mujeres se han desviado del camino de Dios? Y andan en lugares donde no están siguiendo la verdad. Entonces hay que ser prudentes, hay que estar bien informados. Entonces dice Jesús, el que oye estas palabras, que es prudente, que está bien informado, el que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre la roca habla de edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Cristo es la roca. ¿Es Cristo tu roca? ¿Tu vida cristiana está sostenida en esa roca poderosa? Jesús le dijo una ocasión a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Le dijo, Pedro, sobre esta roca. No, Pedro no es la roca. Pedro es una roca pequeña, porque la palabra o el nombre de Pedro es Petra o Petros, que significa trozo de roca pequeña. Pero cuando dice Jesús, refiriéndose a él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la traducción habla de una masa gigante, de una roca tremenda, inquebrantable. Entonces, dice, edificó su casa sobre la roca. Los cristianos somos llamados a edificar nuestra vida cristiana sobre esa roca que es Cristo. ¿Por qué? Dice el versículo 25, porque luego desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se fijan? Todos estos elementos que menciona Jesús aquí, como la lluvia, los ríos, los vientos que golpean contra aquella casa, son una metáfora, porque están hablando de problemas, de necesidades, de aflicciones, etcétera, que vienen y golpean en nuestra vida para hacernos caer, para desanimarnos, para que en nuestro corazón venga la duda. Pero cuando estamos bien fundamentados en Cristo, conocemos la palabra, tenemos la palabra memorizada, pues luchamos con el poder de la palabra, como lo hizo Cristo.
¿verdad? Entonces, por eso es que hay que edificar nuestra vida sobre la roca. Y luego, a partir del versículo 26, hace el contraste, todo el contraste. Todo el que no oye y el que no hace, entonces ese no está edificando su casa sobre una roca, sino sobre una arena. De tal forma que cuando vienen los problemas, la lluvia, los vientos que golpean con ímpetu, esa casa va a caer. Entonces, el llamado para nosotros es a edificar en la roca. Y esa es una de las maneras como Cristo edifica a su iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña estos textos hablando Jesús? Que debemos poner fundamento firme en Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo también le habló a los corintios que eran un poquito desordenados. Usted estudia las cartas de Pablo a los corintios, y siempre esas cartas trató temas Pablo correctivos para ubicarlos. En el capítulo 3, Pablo les dice: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales porque son carnales. Entonces, y más adelante en el versículo, los versículos antes del 11, les dice Pablo: miren cómo sobreedifican, cómo están sobreedificando en su vida cristiana. Lo que están haciendo, andan en desorden. Más bien alínense al orden y miren cómo sobreedifican. Dice el versículo 11, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. El fundamento de nuestra vida cristiana ya está aquí en nuestro corazón, que es Cristo. Dice: y si sobre ese fundamento, Cristo, alguno edifica, y luego a continuación habla de 3 materiales sólidos. Dice: si alguno edificare con oro, plata y piedras preciosas, y luego otros 3 elementos que no son tan sólidos, son fácilmente flamables, se queman con mucha facilidad. Entonces dice: si alguien edifica con oro, con plata o piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno, que se está refiriendo a la obra de la vida cristiana, todo lo que hacemos aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, lo que hacemos aquí o lo que hacemos fuera, dentro de tu casa, fuera de tu casa, el fuego la probará. ¿Cómo se prueba el metal? Con fuego. Y para que resista ese metal, por ejemplo el oro, para que le quiten todas las impurezas, pues se usa el fuego. Imagínate el fuego mostrando o poniéndolo sobre el heno, la hojarasca, la madera, inmediatamente se encienden. Entonces hay que edificar nuestra vida, hay que mirar cómo estamos edificando, pero con elementos sólidos, hermanos. Elementos sólidos como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y todo ese oro y esa plata está aquí. Aquí está la revelación, ¿sí? Entonces, pregunta: ¿qué es lo que hace madurar a un creyente? ¿Qué es lo que hace madurar a un creyente? Hablamos del camino hacia la madurez. 2 temas dimos acerca del camino hacia la madurez, y ahí mencionamos lo que hace madurar a un creyente. ¿Qué es lo que hace madurar a un creyente? La respuesta es la palabra. La palabra, el mensaje del evangelio. Pero no basta solamente con oír la palabra o escuchar el mensaje del evangelio. Hay que aplicarlo a nuestra vida misma. De eso se trata precisamente, porque podemos estar escuchando mensajes y mensajes y mensajes todos los días, quizá las 24 horas del día puedes estar escuchando mensaje tras mensaje, pero si no aplicamos nada a nuestra vida, no estamos edificando sólidamente. De tal forma que una vez que dejamos de ser bebés espiritual o niños espirituales y vamos entrando en la etapa de la madurez cristiana,
Entonces, cada uno de nosotros, en la medida que vamos madurando, nos convertimos en servidores del Señor. ¡Qué privilegio! Servidores del Señor. A donde quiera que vayamos, servidores. Yo quiero que en esta hora tú pongas aquí en tu mente y te lo grabes. Yo soy un servidor del Señor. Soy una servidora del Señor. Y a donde quiera que vayas, háblale a la gente como un buen servidor de Jesucristo. Entonces, a partir del capítulo 15 de la carta a los Romanos, Pablo, capítulo 15, versículo 14, Pablo está comenzando así. Esta carta contiene 16 capítulos y Pablo ya en el capítulo 15 yo lo veo así como que empieza a aterrizar el avión, casi para finalizar su carta, pero al momento de ir aterrizando en el avión, Pablo hace como una conclusión, que es una conclusión muy edificante para nosotros como cristianos, porque ahí, en este pasaje que voy a leer más adelante, Pablo nos está enseñando cómo Cristo edifica su iglesia. ¿Cómo es que Cristo edifica su iglesia? Y la respuesta que vamos a ver ahí, la adelanto un poquito, es a través de dos elementos. Número uno, a través de ministros llamados por Dios, pero al mismo tiempo a través de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica la iglesia? A través de ministros. La palabra ministro es la palabra del griego diácono, que significa servidor. Un servidor del Señor. Somos diáconos, somos ministros del Señor. Entonces, Pablo nos muestra ahí que Jesús edifica, entre otras responsabilidades, su iglesia a través de ministros, pero a través de los miembros. Por eso es que Jesús dejó una gran tarea, la tarea de la evangelización, la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces también Pablo, en estos textos que voy a leer en el pasaje, nos está mostrando así como un cuadro de todo lo que todas las iglesias locales podemos y debemos hacer para desarrollar la obra del ministerio. Pablo, con su autoridad apostólica, y resalto, Pablo era un apóstol, y ese apóstol o ese apostolado le daba una autoridad sobre la iglesia. Habla de que su ministerio de enseñanza y edificación, es un ministerio muy similar al ministerio que nosotros los pastores debemos desarrollar, un ministerio de enseñanza con el fin de ir edificándonos. Entonces Pablo nos muestra todo esto en el pasaje que vamos a leer. Y lo que Pablo va a decir acerca de su ministerio también lo podemos aplicar no solamente a los ministros, sino a los miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, lo primero que vemos es que Pablo no se veía como alguien así que pertenecía a un linaje especial o a una estirpe especial o superior por el hecho de ser un apóstol, como muchos hoy, el día de hoy, incluso se enojan porque no les dicen apóstoles. Y creen que todavía existen los intocables. Los intocables se acabaron ahí en Chicago. ¿Se acuerdan de los intocables? Incluso se creen ellos intocables y incuestionables. Y Pablo no. Pablo era un genuino apóstol. Y miren, él se veía como un miembro más de la familia de la fe. Ahí en Romanos 15, 14, menciono la primera parte del texto. Romanos 15, 14, mire cómo se presenta Pablo. En cuanto a vosotros, hermanos míos. Noten ustedes que Pablo no les dice, aquí está ahora frente a ustedes el gran apóstol Pablo. No. Pablo era un hombre sencillo, era un hombre humilde. Incluso hay comentaristas que dicen que Pablo no era muy atractivo, era de una estatura muy baja, y luego su nariz la tenía así como media, ¿cómo? No los escuché. Así media aguileña, exactamente. Luego no era así un hombre fornido como el rey Saúl o como David. No, era un hombre bajito, los que dicen.
¿verdad? No era físicamente, no era nada atractivo, pero espiritualmente era un gigante. Y lo vemos en todas sus cartas que él escribió. Pero fíjense cómo se presenta: hermanos míos. A los corintios también les dijo, tampoco, aún a pesar de que los corintios eran desordenados, tampoco fue y se presentó: aquí está el gran apóstol Pablo. No, les dice en 1 Corintios 4:1: téngannos los hermanos, los hombres, por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Así que, para los que están anotando, Pablo era un apóstol, pero se consideraba un servidor. Era un hermano en Cristo. Pero además Pablo también era un pastor, pero no cualquier pastor. Era un pastor muy interesado en equipar a los creyentes, a todos los creyentes de las iglesias que fundó y que permanecieron ahí. Él estaba muy interesado en equipar a los creyentes para que todos juntos, los creyentes, pudiésemos llevar a cabo la obra del ministerio. Y gracias a Dios por las cartas de Pablo, porque ahí nos instruyen acerca de nuestros deberes como cristianos, y también nos instruye acerca de cómo Cristo va edificando su iglesia. Por lo tanto, si tú eres un creyente nacido de nuevo, aquí está la aplicación. Todos los creyentes nacidos de nuevo, en ese sentido, somos también ministros o servidores de tiempo completo. No importa si eres pintor, si eres carpintero, si eres chofer, si eres ama de casa. Todos somos servidores de Cristo en el área donde Dios te ha establecido. Y ahí es donde tenemos que desarrollar nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, porque recuerden que un día el Señor nos va a pedir cuentas. Todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, y entonces el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Verdad? Ahora, no, es importante aclarar que no todos tenemos el mismo llamado para servir en un oficio en particular, pero todos somos servidores de Cristo. Digan conmigo: yo soy un servidor de Cristo. Grábalo ahí en tu mente y en tu corazón. Somos servidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nos congregamos. Ahora, todos los servidores de Cristo nos congregamos en una iglesia local. Venimos a una iglesia como esta. ¿Para qué? ¿Para ser entretenidos? Yo no entiendo cómo hay pastores que se la pasan hablando y hablando y hablando, y hablan tanto que no edifican nada. Hace unas semanas atrás hablaba con un hermano de otra congregación y me decía: yo estuve expuesto a un ministerio donde era más lo que me reía que lo que aprendía, porque el pastor se la pasaba contando chistes y más chistes. Qué desperdicio de tiempo. Habiendo tantas cosas tan edificantes en la palabra, se pierde tanto el tiempo. Entonces, mis amados, nos reunimos en una iglesia local. Por eso es importante congregarnos, para ser instruidos, para ser restaurados, para ser equipados con la palabra. Para ser equipados con la palabra. Y esa palabra que nos equipa, nos capacita, nos restaura, debe de ser hablada por aquellos a quien Jesús llamó o designó, como lo dice la Biblia, los pastores y los maestros. Por ejemplo, ahorita los niños, nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo equipados, no están siendo entretenidos. Usted va a algún salón de clases y se va a dar cuenta. Los niños están siendo edificados con la palabra. Y si algo hemos instruido a nuestros maestros es a predicar la palabra. No venimos a cuidar a los niños, no se viene a entretener a los niños. No, a los niños, porque los niños desde pequeñitos empiezan a entender la palabra, ¿sí? Entonces, pero hay personal que Dios ha asignado, Dios le ha dado dones. Y esos dones están siendo practicados ahí. Y todo esto
Todo esto por un claro llamado de Dios. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 4, él escribió hablando del oficio sacerdotal. Él dijo, y nadie toma para sí mismo esta honra. ¿Cuál honra? La honra de servir a Dios. Por eso yo les decía hace un momento, servir a Dios es un privilegio, pero también es una honra. La palabra honra significa algo que es de mucho valor, algo que debemos respetar, que debemos amar. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Quién era Aarón? Era un sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero Aarón no se puso, no dijo, ya estoy aquí, Moisés, yo voy a ser el sacerdote que va a entrar al templo. No, fue llamado por Dios. Hoy hay muchos que se autonombran pastores o se autonombran ministros o se autonombran apóstoles o profetas y todo eso, ¿no? Entonces, no, tiene que haber un llamado de Dios, mis hermanos. Así es como Cristo edifica la iglesia. Dice, voy a leer todo el pasaje, Romanos 15, 14 hasta el versículo 21, porque de ahí, de todo este pasaje, es donde voy a extraer esta enseñanza, la de hoy y la de la semana que entra. Entonces dice, porque no vamos a alcanzar a terminar, voy a leer corrido todo el pasaje y de ahí vamos a empezar a estudiar. Romanos 15, 14. Dice Pablo, en cuanto a ustedes hermanos, ahí está otra vez Pablo hablándole a los hermanos míos. Dice, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestarse los unos a los otros. 15. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, dice Pablo, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. 19. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Yo me puse a ver un mapa de los viajes misioneros de Pablo y Jerusalén está por acá abajo y Ilírico y todas las demás regiones, o sea, Pablo iba y daba una vuelta y en aquel tiempo no había aviones como en el día de hoy. Hacían sus recorridos caminando o en caballos o camellos, no sé, pero era un reto. Y Pablo no se detuvo. Él dijo, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. Escuchen lo que dice a continuación, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. En este pasaje vamos a rescatar algunos aspectos en el ministerio de Pablo. Entonces, vamos a ver cómo Cristo está haciendo su obra en la iglesia a través de los líderes, como ya lo mencioné, o personas llamadas, pero también a través de los miembros. O sea, yo tengo una responsabilidad, pero ustedes tienen otra. Por eso venimos a ser edificados. El primer aspecto que vamos a ver de este pasaje es el origen del ministerio de Pablo. ¿Dónde surge su ministerio? ¿Cuál es la fuente de su ministerio? Y es bueno preguntar esto, ¿dónde surge el ministerio de Pablo? Porque el ministerio de Pablo sería un deseo o una motivación interna de su corazón, o nació el ministerio de Pablo en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Igual,
Pablo no se puso nomás por ponerse como apóstol y no se autonombró. Ahora yo voy a ser el apóstol Pablo a los gentiles. No, él recibió un llamado. Dice Romanos capítulo 15, vamos a empezar a estudiar. Yo quiero que pongan mucha atención. A veces es una enseñanza, porque también estamos ser enseñados. No es como una predicación, la predicación y la enseñanza es diferente. Entonces la enseñanza aprendemos principios, aprendemos conceptos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de estudiar este pasaje. Romanos 15:15 dice, pero les he escrito con atrevimiento. Acuérdese, el primer punto es, ¿dónde surge el ministerio de Pablo? Ya vimos que no surgió de una motivación personal, no, surgió en el corazón de Dios y vamos a descubrirlo aquí. Les he escrito con atrevimiento, que ese término atrevimiento también significa, les he escrito resueltamente o con osadía o con valor. Pablo no se andaba por las ramas, igual que Jesús. Jesús hablaba claro, Pablo también. Entonces, dice, sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez. Y cuando yo estaba estudiando el pasaje, yo me pregunté, bueno, ¿a qué cosas se refería? Les escribo con osadía, con valentía, con atrevimiento acerca de algunas cosas. Y cuando no escarbamos, decimos, pues ¿a qué se refería? Entonces tenemos que ir un poquito a estudiar el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, resulta que Pablo les escribe con osadía para reprenderles y amonestarles, porque los cristianos de la iglesia en Roma estaban mostrando algunas actitudes contrarias a la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? Porque, repito, Pablo dice, les voy a escribir con atrevimiento porque algunos de ustedes están mostrando actitudes que no están alineadas a la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? Muy simple. La ética cristiana es aplicar los fundamentos de la fe cristiana con nuestras acciones. O los principios que yo conozco aquí aplicados a lo que yo hago y a lo que yo digo. Eso es ética. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, el mismo Pablo hablando, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Quien no se somete a la autoridad, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, está violando, en el caso de la iglesia, está violando la ética cristiana. ¿Sí se entiende? Sí me estoy dando a entender. Entonces, Pablo les está diciendo, para esto les escribo, para que reordenen y empiecen a ser más aplicados en los principios, en la vida cristiana, en sus conductas, en sus acciones. Entonces, Pablo les está escribiendo ahí para que la iglesia fuese edificada, y porque ese era el deseo de todo pastor, como lo era Pablo. Además, algunas otras cosas por las cuales Pablo les escribió, también osadamente, atrevidamente, también se refiere a que algunos de la iglesia en Roma estaban mostrando también un espíritu arrogante, porque estaban cuestionando el ministerio apostólico de Pablo, como diciendo, ay, sí, ¿a poco te crees muy apóstol? Se me hace que no. Entonces, por eso es que dice ahí Pablo, les estoy escribiendo con atrevimiento sobre algunas cosas. Estas eran algunas de las cosas que suceden. Saben que luego hay que tener mucho cuidado cuando cuestionamos a alguien o algo. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces hablamos solamente por hablar, ¿verdad? Entonces Pablo les habla atrevidamente, para que no hablaran solamente de su propio corazón. Otra de las cosas que estaba sucediendo ahí con los cristianos de Roma es que esa arrogancia y ese orgullo despertó otra cosa que viene casi muy ligada al orgullo, que es la rebelión, la rebeldía. En este caso, la rebeldía contra la autoridad establecida por Dios. Escuchen esto, el orgullo
junto con la rebelión, casi siempre andan juntos. Casi siempre, y trabajan juntos. Dando como resultado entonces orgullo, rebelión, da como resultado el menosprecio y el desprecio a las autoridades que Dios establece en una iglesia local o en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo les está escribiendo de esas cosas que estaban sucediendo y les está escribiendo osadamente, con autoridad. Bueno, perdóneme que lo diga de esta manera, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, ¿ustedes creen que eso sucede en nuestros días? Sí. Entonces, el asunto es, sí sucede, pero el asunto es que no sucede a través de nosotros. Por eso hay que mantenernos siempre en la prudencia. En la prudencia. Así que ahora toma sentido entonces el texto de Romanos 15:15. Dice Pablo: les escribo con atrevimiento, resueltamente, con osadía, con valor, sobre estas cosas que ya mencioné, los orgullosos, los soberbios, para que las recuerden otra vez. Y luego dice: por la gracia que me fue dada por Dios, escuchen, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La gracia a la que Pablo se está refiriendo no es la gracia que usted y yo recibimos para la salvación. ¿Cuántos saben que la gracia que nos salvó, o mejor dicho, mejor hecha la pregunta, la salvación que recibimos la recibimos por gracia? ¿Cuántos sabían eso? ¿O pagaste algo? ¿O hiciste alguna manda? ¿O hiciste alguna? No, fue por gracia. Por gracia sois salvos, dijo Pablo a los de la iglesia en Éfeso. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pero esa gracia a la que Pablo se está refiriendo no es la gracia que nos salvó. No, es una clara alusión a la gracia que Pablo recibió de haber sido llamado al ministerio apostólico. Fue por gracia. Dice en el capítulo 1:5 de la misma carta de Pablo a los romanos: ya les había escrito y les había dicho, he recibido por la gracia de Dios el llamado al apostolado. Vuelvo a repetir, Pablo no se puso por sus pistolas como un apóstol de Jesucristo. Él recibió por gracia el llamado al apostolado. A los Gálatas también se lo confirmó. En el capítulo 1 les escribe, versículo 13, porque ustedes ya habrán oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Le está escribiendo a los Gálatas. Dice: yo era un perseguidor sobremanera de la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, en el tiempo de Dios, no fue ni antes, no fue después, sino en el momento de Dios, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Entonces, la pregunta la voy a estar haciendo frecuentemente. ¿Cómo Cristo edifica su iglesia? A través de hombres y mujeres genuinamente llamados por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto quiere decir entonces que la fuente y el origen del llamado del ministerio de Pablo proviene de Dios y fue por pura gracia. El caso del llamado de Pablo fue excepcional porque recordemos, ya lo vimos ahí, leímos Gálatas, que fue un gran perseguidor de la iglesia. Es más, le hizo mucho daño a la iglesia en los primeros años y él mismo reconoce ante la iglesia de los Corintios todo ese daño que hizo a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 les dice Pablo: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando usted se ha expuesto a algún ministro, detecte cuando está predicando si le está dando la honra a Dios y está reconociendo que es por gracia.
Entonces usted está frente a un ministro llamado por Dios. Pero cuando a veces de pronto escuchamos, no, pues que yo he viajado aquí, yo he predicado allá, yo he predicado y yo tengo esto, y empiezan a hablar de ellos mismos, cuidado, porque ya no va a haber nada bueno que pueda edificarle en su vida cristiana. Así que Pablo no llegó a ser apóstol por su formidable y excepcional conocimiento de la ley. Tampoco Pablo llegó a ser apóstol por su gran intelecto que él tenía. Y sí lo tenía, sí tenía. Era un conocedor de la ley y era un hombre muy inteligente a pesar de ser bajito de estatura. Pablo llegó a ser apóstol, grabémoslo de una vez y por todas, única y exclusivamente por un llamado de Dios y por la gracia del Dios Trino. La gracia del Dios Trino. Y en este pasaje que yo acabo de leer, si ustedes fueron observadores, encontramos las tres personas de la Trinidad que son mencionadas ahí de manera explícita y están avalando el llamado de Pablo. Romanos 15:15 dice: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Primera persona de la Trinidad, ahí está. 16, para ser un ministro de Cristo Jesús, segunda persona de la Trinidad. A los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. ¿Se da cuenta? Ahí vemos a las tres personas de la Trinidad actuando en conjunto para que la iglesia pudiese recibir el beneficio del ministerio de Pablo y pudiese ser edificada la iglesia a través del ministerio de Pablo. Repito esto, las tres personas de la Trinidad están avalando el llamado de Pablo. Así es como Cristo edifica su iglesia. Para que no le digan y no le cuenten, no, pues que yo me gradué del Instituto Bíblico fulano de tal y tengo una maestría y qué bueno por las maestrías y qué bueno por el estudio, hay que estudiarlo. Pero si no hay un llamado de Dios, mis hermanos, cuidado. Amén. Así que lo mismo que se dice de Pablo es lo mismo que se debe de decir de todo aquel que ha sido llamado por Dios, calificado por Dios para un oficio ministerial que puede ser pastor, puede ser maestro. El Dios Trino que llama es el que califica a nosotros los pastores para que seamos también nosotros capaces de poder edificar y equipar a la iglesia. Imagínense que yo me paro aquí y empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir un montón de cosas que no le están edificando. Y luego sale usted y tiene algún problema con el esposo, con la esposa, con los hijos y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no fuimos edificados con la palabra del Señor. Así que es muy importante que cuando vengamos a congregarnos, vengamos con esa expectativa. ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Con qué voy a ser edificado? Para que saliendo de este lugar, cuando nos enfrentamos a las situaciones de la vida diaria, podamos y sepamos qué hacer. ¿Qué dice Dios? Entonces, todos los pastores, todos los ministros de cualquier ministerio, escuchen esto, tenemos un gran desafío por delante. ¿No lo creen? ¿Sí o no? Los que somos ministros tenemos un gran desafío, pero escuchen esto, también ustedes tienen un gran desafío. Nuestro desafío es equipar a la iglesia, orar, cuidar a la iglesia. Pero el desafío de ustedes es dejarse equipar, dejarse restaurar, dejarse amonestar, instruir, etcétera. Ahora, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice la Biblia que recorría las aldeas, enseñando, sanando a todos aquellos que estaban enfermos. Pero luego dice la Biblia ahí que vio multitudes, un mundo de gente. Yo me imagino 50,000, 100,000 personas. Solamente habla de multitudes, pero dice la Biblia que vio Jesús esas multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? ¿Sí saben? Porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen un pastor. Hoy alrededor del mundo todavía sigue habiendo multitudes de ovejas que están así como desamparadas y dispersas porque no tienen un pastor que las está instruyendo, tienen puros cuentachistes. Y en ese sentido entonces no están siendo sanamente edificadas y ahí andan dispersas, como ovejas sin pastor, congregándose en un lado pero no siendo pastoreados o pastoreadas. Entonces en ese contexto Jesús dice en Mateo 9:37, hermanos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esta gran realidad de la mies es mucha y los obreros pocos es una realidad de hoy también, así como lo fue en el tiempo de Jesús, en el día de hoy también. ¿Cuál es la gran realidad? Que hay pocos obreros genuinamente llamados por Dios y comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque hay obreros que quieren hacer la obra del ministerio a su manera. A su manera. La mies es mucha, los obreros pocos. Entonces yo dije, ¿ustedes creen que esa sea una realidad en el día de hoy? ¿Habrá pocos obreros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 38, rogad. Rogad pues, escuchen cómo dice, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Evidentemente es Dios el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios el Hijo es el que está diciendo, oren al dueño de la mies. Noten ustedes que no está diciendo Jesús, oren a mí. Oren al dueño de la mies, que es Dios el Padre. Por lo tanto, ese Dios el Padre es el que llama, es el que envía obreros a su mies, confirmados, afirmados por Jesús y por el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿estás listo para hacer la obra del ministerio? Un solo amén. Yo pensé que este edificio iba a retumbar, hasta se iba a caer de tan un fuerte amén. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Están listos para ser un buen ministro de Jesucristo? Amén. Sí, hay que decirlo con convicción y no decirlo por decirlo, hay que hacerlo también. Cuando salimos de este lugar, mire, todavía hay muchos lugares para gente que no conoce al Señor, almas que no conocen al Señor. Señor, envía obreros a tu mies, pero buenos obreros, que sean verdaderamente confirmados, que sean afirmados por Jesús, que tengan el Espíritu Santo dándoles dirección. Las instrucciones que Pablo les da a los obreros de la mies, que son los pastores o los ancianos, en este caso de la iglesia en Éfeso, yo quiero que me acompañe a Hechos capítulo 20. Mire lo que Pablo les dice a los obreros de la mies. Todos nosotros somos obreros de la mies del Señor, de la cosecha del Señor, del fruto del Señor. Entonces, todos tenemos responsabilidades. Y Pablo les escribe, junta a los líderes de la iglesia en Éfeso, y en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo, esta es una oración de despedida o instrucciones de despedida. Dice Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros. Acuérdese, le está hablando a los obreros de la mies, a los pastores, a los ministros, a los servidores. Mirad por vosotros. ¿Qué significa ese mirar por vosotros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien entiende? ¿Perdón? ¿No escuché bien? Vigilar. Sí, puede ser. Mirar por vosotros, vigilar. ¿Vigilar qué? ¿O a quién? Dice, mirad por vosotros. ¿Saben a qué se refiere? A un autoexamen de nosotros mismos, acerca de nuestras conductas, un autoexamen acerca de las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vengo a la iglesia los domingos? ¿Cuál es la motivación? Mirad por vosotros. Aquí Pablo le está llamando a los pastores, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Miren por vosotros. Valoren sus conductas, valoren las motivaciones del corazón. Y luego dice, una vez que ya hiciste, ya miraste tu conducta, tu motivación, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, ahora miren por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ahí la palabra obispo, algunos el día de hoy la entienden así como, uy, el obispo, no es otra cosa más que un supervisor de la iglesia.
Se refiere a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Dice, miren por todo el rebaño, y luego agrega otra palabra que ya hemos estudiado, para apacentar, que se traduce cuidar, advertirles de los falsos maestros. Yo les decía hace unas semanas atrás, los falsos maestros, los falsos hermanos, los falsos profetas, surgen, se acaba uno, pero surgen como 20, es como un criadero de falsos maestros y falsos profetas y falsos hermanos y todo. Y se acaba uno y surgen 20 y luego otros 20 y así. Entonces, nosotros los pastores hay que advertirle, cuídense hermanos, de esos falsos maestros. También esta palabra apacentar significa alimentar y equipar a la iglesia del Señor. Escuchen, es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No es mi iglesia. Esta iglesia no es mía, o este grupo de cristianos de esta iglesia local no es mía. De pronto yo escucho pastores que dicen, no, en mi iglesia, en mi ministerio. Pues bueno, a veces se entiende que luego es cuestión de semántica o de las palabras que luego salen. Pero entendámoslo de una vez y por todas, la iglesia es del Señor. Mi vida no fue derramada, yo no morí y derramé mi sangre por la iglesia, fue Cristo. Por eso hay que estar bien conscientes, la iglesia es del Señor. Razón, entonces, ¿por qué mirar por nosotros y luego por el rebaño? Versículo 29, esta es la razón y el propósito. Porque yo sé, Pablo lo sabía, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Yo les he dicho en otras ocasiones que el alimento favorito de los lobos, ¿saben cuál es? La oveja. En lo literal, así, las ovejas son el platillo favorito de los lobos, y en lo espiritual surge lo mismo. Lobos que no perdonarán al rebaño. Ahora, atención aquí. ¿Sabía usted que los ataques más letales o los que hacen más daño a la iglesia en general, en el mundo entero, no son los que vienen de afuera? Ahorita hay mucho ataque contra todo lo que es iglesia, todo lo que es cristianismo. Y el ataque está viniendo hasta por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en pro de la vida, estamos en pro del matrimonio según el diseño de Dios. Y hay un ataque, ¿verdad? Por todas las ideologías y filosofías que se están moviendo en el mundo. Hay un ataque de afuera hacia adentro, hacia las iglesias, ¿verdad? Entonces, pero los ataques más letales, los que hacen más daño a la iglesia de Jesucristo, escuchen, son los que vienen de adentro. De adentro. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice versículo 30, y de ustedes mismos se levantarán hombres, y ahí se refiere también a las mujeres. Hombres y mujeres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Para arrastrarlos. No te creas, no es cierto. El pastor se está robando el dinero, no des nada, mira nomás, mira cómo se ve. Una ocasión un hombre me dijo, usted no me da testimonio de humildad. Yo le dije, ¿por qué? A ver, mire nomás el traje que trae, los zapatos que trae, el reloj que trae. ¿Sabes tú que yo vivo de regalado? Este traje que traigo me lo regalaron. Incluso a veces ando comprando en la 99. No pasa nada, no pasa nada. Y antes de ir a comprar a Hugo Boss, una prenda Hugo Boss, me voy mejor a Hugo Ross. Y me regalan ropa usada. Una ocasión un pastor me dice, me voy a mudar. Yo estaba todavía en Guadalajara. Y dice, me voy a ir a los Estados Unidos, pero sabes, tengo mucha ropa que ya no me quiero llevar. Te espero tal día en mi casa para que si te queda mi ropa te la regalo toda. Mire, me quedó como anillo al dedo.
Ni siquiera tuve que mandarla ahí con la hermana sastre. Luego le digo, hermana. Me quedó, no hombre, todo mi ajuar de trajes, y traía uno precisamente de los que me habían regalado. Y cuando me dijo el hermano, usted no me da testimonio de humildad, pues ¿qué querías? ¿Que viniera con chor o con guaraches o con todo desalineado? No. De dentro es de donde salen los ataques más letales, los que causan más daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque se hablan cosas perversas, dice ahí Pablo. ¿Qué significa este término, cosas perversas? La traducción dice que habla de palabras torcidas, que habla de palabras distorsionadas con el propósito de que esas palabras distorsionadas sirvan para fines malignos de una persona. No te creas, mira, ahí donde tú estás no es la iglesia verdadera, vente para acá con nosotros, acá está la iglesia verdadera. Palabras torcidas, distorsionadas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que está comprometida con Cristo, la que hace su fundamento, que tiene a Cristo como su roca, como su fundamento, ¿sí? Entonces dice Pablo, miren por vosotros, miren por la grey, por el rebaño, ¿sí? Porque hay lobos rapaces que vienen de afuera hacia adentro, pero también de adentro. Por lo tanto, hay algo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y este es el llamado para todos. Versículo 31, dice Pablo, por tanto, velad. Velad. Y cuando velamos, no significa mantenerte despierto. No, Señor, guarda tu iglesia. Señor, cuida al pastor. Señor, cuida la integridad de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que venga la unidad, la paz, la armonía en la iglesia, en toda la iglesia de Jesucristo. Señor, guárdanos de los que hablan cosas perversas. Guárdanos, hacer un trabajo de intercesión. Eso es lo que dice Pablo. Por tanto, velad. Así que ¿quién es el que envía obreros a la mies? Dios el Padre. ¿Quién los establece como pastores? Jesús y el Espíritu Santo. Así es como Jesús edifica a la iglesia. Recuerden las palabras de Pablo también a la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios capítulo 4. Seguimos avanzando. Unos minutos más y terminamos esta primera parte. Efesios capítulo 4. Acuérdense, estamos hablando, primer punto, el tema es ¿cómo Cristo edifica a su iglesia? Primer punto, a través de ministros llamados genuinamente por Dios, pero también a través de los miembros de la iglesia. Y entonces vemos el llamado de Pablo como un llamado genuino de parte de Dios, porque la fuente de su llamado es Dios y su gracia. Y luego en Efesios capítulo 4 dice otra vez Pablo, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. La gracia. Ahora aquí gracia se habla ya de la gracia del ministerio, del llamado al ministerio. Ya no está hablando de la gracia que nos salva. A cada uno se le ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y a continuación Pablo está citando el Salmo 68:18 cuando dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y luego dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Repito el versículo 8. Dice que cuando Jesús ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y luego dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Pablo está usando un texto del Antiguo Testamento que se refiere a Jehová. Ahora lo está usando para hablar de Jesús. Y lo que está diciendo es que cuando Jesús fue a la cruz y ahí murió, en realidad ahí Jesús estaba obteniendo una victoria aplastante sobre todos los poderes de las tinieblas. Y cuando dice ahí que ascendió a los cielos como el Salvador exaltado, dice que estaba tomando o que tomó cautivos esos cautivos eran aquellos que en un tiempo fueron cautivados por el diablo, como estábamos tú y yo.
Estábamos cautivos por Satanás, viviendo nuestros delitos y pecados. En otras palabras, Jesús el Salvador, Jesús el exaltado, fue el hombre fuerte que entró a la guarida de Satanás, hizo libres a los que tenía cautivos, los hizo ahora Jesús, los hizo sus cautivos y luego los convirtió en sus siervos. Y de ese botín que Jesús obtuvo, por decirlo de alguna manera, el botín, dice entonces que Él ha dado dones o regalos a los hombres. No sé si me expliqué. En otras palabras, Jesús reparte el botín entre los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Su pueblo, usted y yo. ¿Cuál es ese botín que reparte? Dice versículo 10, el que descendió, que fue Jesús, ese también ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Versículo 11, y dio a algunos el ser apóstol. Estos son los dones de esos cautivos que liberó Jesús de Satanás. Los hizo sus cautivos, los hizo sus siervos, y este es el botín. Algunos les dio la capacidad para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Propósito, versículo 12, a fin de capacitar a los santos. Capacitar, adiestrar, restaurar. ¿Cómo veníamos del mundo, mis hermanos? Hechos una chancla vieja. Bien desordenados, veníamos golpeados. Por lo menos ese fue mi caso. Desordenados, con muchas mañas, pero aquí fuimos restaurados, porque fuimos capacitados yo fui capacitado a través de hombres que yo le doy gracias a Dios por haber nacido en la iglesia donde nací, en casa de oración, en nuestra congregación en México, y bajo el ministerio que sigo hasta la fecha, el ministerio de casa de oración, porque ahí no solamente fuimos restaurados, mi familia y yo, ahí fuimos capacitados para servir ahí en la obra del ministerio, y de ahí fuimos enviados. Entonces, y se cumple lo que Pablo dice aquí, el propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, y luego termina diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces termino y concluimos aquí. ¿A quién tenemos en Mateo 9 cuando el Señor habla de la mies? A Dios el Padre. ¿A quién tenemos en Hechos 20:28 cuando Pablo habla de los pastores? Al Espíritu Santo. ¿A quién tenemos en Efesios 4:11 hablando Pablo? A Jesús, dando dones a la iglesia, entre los cuales estamos los pastores y los maestros y todos los servidores de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos servidores de la iglesia de Cristo hay aquí? Pues vamos a servir, mis hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a orar. No hemos terminado, seguimos la siguiente semana y terminamos con este tema. Oremos, les invito a que se pongan de pie. Cierra tus ojos un momento y piensa en esto que hemos hablado y dile al Señor en tus propias palabras: Señor, quiero andar como cantábamos al final, quiero andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, Señor. Tu palabra obedecer, Señor, y por ella crecer, Señor. Así que enséñanos, capacítanos cada día, Señor, a través de tu palabra. No solamente hoy domingo, sino el día de mañana y pasado mañana, Señor. Cuando nos exponemos a escudriñar tu palabra, Señor, háblanos al corazón, Señor. Adiéstranos, capacítanos para ser siervos tuyos, Señor, para ser servidores tuyos, Señor, que podamos estar prestos, que podamos estar listos y preparados para toda buena obra, Señor. Y es tu palabra la que nos capacita, es tu palabra la que nos edifica, es tu palabra la que nos ayuda a madurar cada día, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos un momento y dile al Señor con tus propias palabras: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, tú la compraste, Señor. La compraste al precio de tu sangre, Señor. Nos hiciste nuevas criaturas, Señor. Nos lavaste con tu sangre preciosa, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Ahí fue la gran victoria que tú obtuviste para nosotros, Señor. Y tu victoria es nuestra victoria, Señor. Queremos vivir en esa victoria todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder entender estas verdades del Evangelio, Señor.
para que podamos valorar, Señor, que cada uno de nosotros ahora, después de haber nacido de nuevo y entrar en el proceso de madurez, ahora nos hemos convertido en siervos tuyos, Señor. Siervos tuyos, Señor. Ayúdanos a poder trabajar en tu obra siempre, Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano, Señor. Queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, Señor. Que las pruebas, las tribulaciones, las situaciones difíciles en nuestra vida nos ayuden a madurar, Señor. Formen nuestro carácter, Señor. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a cada familia representada en esta casa, Señor. Y aún los que no están aquí, Señor, también los bendecimos. Aún los que nos ven a través de esta transmisión, Señor, bendecimos cada hogar, bendecimos cada servidor, cada ministro, cada pastor, cada maestro, Señor. Que podamos, Señor, aprovechar bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Son malos los días, Señor, pero queremos aprovechar bien el tiempo. Señor, bendice cada varón, cada sacerdote de cada hogar, Señor. Dale sabiduría en el nombre de Jesús. Dale revelación de tu palabra para que Él pueda llevar, Señor, con gracia y con sabiduría a su hogar, Señor. Para que puedan pastorear su casa, Señor, su hogar, su esposa, sus hijos, Señor. Llevarlos a tu presencia y cuidarlos y enseñarlos y ministrarlos, Señor. Tu bendición, Señor, para cada varón, cabeza de hogar. Pero también tu bendición, Señor, para cada mujer, ayuda idónea, Señor. Yo bendigo, Señor, cada varón, cada mujer, que es la ayuda idónea del esposo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos también a nuestros hijos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú los guardes del peligro y de la maldad de este mundo, Señor, para que entonces tú puedas ser glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Recuerde cómo es que Jesús edifica su iglesia. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Los matrimonios, recuerden, ahí en la parte de atrás hay una mesa donde se pueden inscribir. Los varones los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Esperamos a todos los varones. Pueden invitar a cualquier otro varón que consideren conveniente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.